Muy buenas, hoy os traigo un vídeo sobre lo que sería una guía para aquellos que quieren hacer un robot en su casa, pues con servos de radiocontrol y demás, pero además hacerlo de forma exitosa, porque la verdad es que el proceso suele ser normalmente bastante tortuoso y o tienes experiencia y una serie de conocimientos, o lo normal es que al final tires mucho dinero, pues bien porque quemas servos, en fin, no has dimensionado bien el robot, tienes problemas de estabilidad, etc. Entonces, el objetivo de este vídeo es precisamente guiarte, para que consigas construir un robot con éxito. Es un vídeo largo, pero no tiene desperdicio, porque vamos a hablar de la mecánica del robot, de cómo elegirla, de cómo elegir los servos, cómo calcularlos, cómo elegir las baterías, cómo calcularlas, cómo distribuir los centros de masas, qué trucos hay para hacer que los servos no se quemen, dónde colocarlos, en fin, toda la problemática involucrada en la construcción de un robot real. Pero insisto, este vídeo es solo una guía. Es una recopilación, un resumen de todos los pasos, porque realmente de cada uno de los pasos que aquí se mencionen y de cada uno de los detalles que aquí se van a nombrar, se podría hacer un vídeo explicativo. Así que tomad este vídeo como eso, como una guía, y tened en cuenta que posteriormente iré sacando vídeos más detallados de cada una de las partes que aquí se van a tratar. Así que, dicho esto, damos paso al vídeo. Y lo primero que hay que hacer es hacer una lista con los requisitos que queremos que tenga el robot. Por ejemplo, qué queremos que haga, hacer un diseño en 3D, pero no muy detallado, qué partes queremos que tenga, si queremos que tenga brazos o no, si queremos que tenga piernas o no, si queremos que, por ejemplo, como Wall-E, pues sea un robot esférico, etcétera. Luego también es muy importante que apuntemos qué habilidades queremos que tenga este robot. Habilidades cognitivas me refiero. ¿Qué cosas deberían de implementarse, por ejemplo, pues con técnicas clásicas, por ejemplo, de reconocimiento de patrones o de control automático, etcétera, y que otras, por ejemplo, se podrían implementar con, o se deberían de implementar con inteligencia artificial. ¿Por qué hacer este apunte, ¿no? ¿Por qué fijarse en el software, ¿no? ¿En qué habilidades a nivel de software tendría que tener este robot? Porque dependiendo de los requisitos software que tengamos, va a ser necesario elegir un tipo de procesador u otro. Incluso podremos saber si es necesario distribuir la capacidad de cómputo entre varias CPUs, entre varios microcontroladores, varias Raspberries, etc. Y esto a su vez va a determinar al final el consumo o parte del consumo del robot y en consecuencia el número de baterías que se van a necesitar en el robot. Y por tanto, esto va a estar al final relacionado con el peso del robot y el centro de masas que va a ocupar, ¿no? La disposición de las baterías dentro del robot. Luego, veis que una cosa tan simple como simplemente, bueno, eso, la elección del software y de las habilidades de software que vamos a tener va a determinar al final hasta la mecánica del robot. Y esto es muy importante. Otro punto que debemos tener en cuenta es el hardware que vamos a necesitar para llevar a cabo, para implementar ese robot. En concreto, pues qué tipo de microcontroladores vamos a usar, qué CPUs, si vamos a usar una Raspberry, etcétera, o Arduinos, de qué tipo, u otros modelos, un SP32, en fin, lo que veáis que vais a necesitar. A su vez, pues qué tipo de sensores, si vais a necesitar cámaras, o sea, webcams o no, etcétera. Esos son, por un lado, los requisitos hardware a nivel electrónico. Luego tendríamos requisitos hardware a nivel mecánico. Pues qué servos vamos a usar, cuántos, si vamos a usar motores, de qué tamaño, de qué tensión, etcétera. Si va a ser necesario poner rodamientos en algunas partes del robot, típicamente aquellas que vayan a soportar más peso, qué tipo de actuadores vamos a poner, si actuadores lineales, si actuadores de otro tipo, etcétera. Es muy importante que cuando tengamos esta lista sobre los elementos electrónicos y mecánicos, hagamos una recopilación de, bueno,
tanto de las medidas mecánicas de cada uno de los elementos, porque luego lo vamos a necesitar para hacer el diseño 3D del robot, como también de las características electrónicas. Por ejemplo, el consumo de cada motor, de cada servo, de cada sensor, de cada CPU, de cada microcontrolador, etc. Eso sí, yo os aconsejo que busquéis módulos tanto para pues lo que serían las CPU, los microcontroladores, los servos, los sensores, etcétera, que funcionen siempre todos a la misma tensión o en un rango de tensión muy parecido. Me explico. Intentad que, por ejemplo, los sensores funcionen a 5 voltios, igual que la tarjeta también funciona a 5 voltios. Mirad si los servos que vais a elegir pueden funcionar a 5 voltios, etc. ¿Que hay elementos que funcionan a 3 voltios o a 3,3? Bueno, es el menor de los males porque se puede reducir la tensión con más facilidad que subirla. En cualquier caso, y por eso tampoco constituye un problema porque hay circuitos precisamente que son conversores DC a DC, de nivel de tensión continua a otro nivel de tensión continua, y son muy baratos y muy pequeñitos, o sea que tampoco es un gran problema. Pero intentad siempre poneroslo fácil, ¿eh? Entonces, si podéis elegir una tensión de funcionamiento de vuestro sistema que valga para todo, mejor. Y luego apuntad también, muy importante, las horas de autonomía que queráis que tenga vuestro robot. Es decir, cuánto tiempo va a estar vuestro robot o debería de estar vuestro robot funcionando sin tener que cargarse. Y eso lo apuntáis. Eso es muy importante porque eso va a determinar la cantidad de baterías que va a necesitar el robot. Y de nuevo, la cantidad de baterías va a influir mecánicamente, va a influir en el diseño mecánico del robot y por tanto en la disposición, por ejemplo, del centro de masas y también, pues problemas de deformación en articulaciones y demás debido al peso, etc. Así que todo esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Es algo muy importante. A continuación, lo que hay que hacer es pensar en una estrategia que queramos o que debamos de seguir para llevar a cabo la implementación correcta, en el orden correcto de todos estos requisitos. En concreto, tendremos que calcular el consumo electrónico de todos los requisitos que hemos esbozado en la lista anterior, para que en base a ese consumo y a las horas de autonomía requeridas podamos calcular las baterías necesarias. En base a esas baterías y al peso de los elementos hardware, calcularemos el peso total del robot. Luego estudiaremos la distribución de las baterías y de los elementos hardware a lo largo del borrador inicial que hicimos del diseño 3D del robot para conseguir una posición de centro de masas que nos resulte favorable de cara al control del robot. Por ejemplo, no es lo mismo tener que hacer un robot bípedo que hacer un robot esférico, o simplemente hacer un robot con ruedas. Si hacemos un robot con ruedas, aquí la disposición del centro de masa, la verdad es que no nos constituye ningún problema y no debemos de prestarle atención. Pero, por ejemplo, si estamos construyendo un robot bípedo, la distribución de las masas es muy importante y puede hacer que el control del robot se vuelva un infierno o que tengamos un robot muy estable. Típicamente, pues en el caso de un robot bípedo será interesante que el centro de masas caiga más o menos sobre la altura de lo que sería el hipotético ombligo del robot, más o menos, ¿vale? En un robot esférico, por ejemplo, como Boli, el centro de masas interesa que esté muy abajo para conseguir que el robot sea estable per se y no vuelque, y que además para esa estabilidad no sea necesario consumir energía, sino que la propia mecánica nos dé pues una posición estable del robot. En esta tarea de la búsqueda, la distribución de los pesos del robot, es muy importante, como ya he dicho, el tema de considerar las baterías y la colocación de las baterías. Y dentro de esto no debemos de olvidar jamás que para unos determinados requisitos de baterías, de energía, tenemos muchos modelos diferentes en el mercado que varían en su tamaño. Eso sí, os digo una cosa, es muy conveniente que uséis un único tipo de tecnología en las baterías. Es decir, si decidís usar baterías de plomo, que todos sean baterías de plomo. Si decidís usar baterías de níquel-cadmio, que solo sean baterías de níquel-cadmio, las baterías que tenga vuestro robot. En nuestro caso, normalmente mi consejo es que uséis baterías de
litio polímeros, las famosas LiPo que se usan en red de control, porque tienen un precio bastante asequible, los cargadores se pueden encontrar con mucha facilidad, y en definitiva, pues, además tienen unas capacidades altas. Vamos, de nuevo, pues, es lo de siempre, ¿no? Buscar elementos que nos hagan la vida más fácil. En esta tarea también es importante que, como veremos más adelante, si tenemos que conectar baterías de un determinado tipo, pues todas sean tengan el mismo número de celdas, porque nos van a facilitar pues luego su carga, ¿no? Y todo lo que es la electrónica de carga. ¿Qué es eso de las celdas? Las celdas es el número de baterías o de elementos unitarios de batería que se colocan en serie para conseguir una determinada tensión. Típicamente, por ejemplo, una celda en las baterías de litio tienen una tensión nominal de 3,7 voltios. Luego, para conseguir, por ejemplo, 7,4 voltios, pues habría que coger y colocar simplemente dos celdas en serie, ¿no? Son dos pequeñas baterías en serie, dos unidades, dos elementos, ¿no? Eso ya vienen normalmente vendidos como packs de determinadas tensiones. Entonces, dependiendo de la tensión, sabes tú si tienen una celda, dos celdas, tres celdas, etc. Pero vamos, eso en sí es el menor de los males. Pero eso sí, usad siempre el mismo tipo de baterías, tanto de la misma tecnología, por ejemplo LiPo, y también con el mismo número de celdas, que si no luego al final se os complica todo. Luego, partiendo del borrador del diseño 3D, se realiza ya un diseño más exacto 3D de las partes del robot para que encajen los elementos hardware y las baterías. Porque claro, hasta ahora lo que habíamos hecho era un boceto en 3D del robot, pero un poco, digamos, alegre, ¿no? De todas maneras, este diseño, que ahora lo podríamos ajustar más, tampoco sigue el definitivo. Ya veremos más adelante que habría que hacer varias iteraciones hasta conseguir el modelo 3D definitivo del robot. Bueno, si lo que queremos realmente es que el robot funcione, ¿vale? Luego hay que tener un detalle en cuenta que normalmente se obvia, y es el tema del cableado. Algo tan simple como la colocación de cables se puede convertir en un auténtico infierno y llevar al traste todo el proyecto. Eso fue lo que pasó en la primera versión de Bolly. Se diseñó todo y luego cuando queríamos pasar los cables no teníamos el espacio suficiente. Así que, insisto, por favor, tened cuidado con los cables y pensad que los cables ocupan espacio. Y no solo ocupan espacio, sino que además tienen un problema añadido, y es que tienen una cierta rigidez. Luego, si tenemos que colocar esos cables en un determinado lugar de una articulación y demás, y esa articulación se tiene que mover, hay que tener en cuenta que esa articulación va a tener que vencer esa resistencia que va a ofrecer el cable a ser doblada. Incluso los cables pesan, Entonces, si tenemos un brazo que es relativamente largo y por ahí pasan muchos cables, se va a aumentar mucho el peso de ese brazo y va al final a repercutir en el consumo del servo, bueno, no solo en el consumo, sino en el esfuerzo también que va a sufrir el servo responsable de mover ese brazo y esa articulación. Y luego todo influye. Sigamos. Una vez que ya tenemos todo esto, pues evidentemente lo suyo al final será montar un prototipo y hacer físicamente las piezas mecánicas. Yo recomiendo que hagáis el diseño en 3D, porque es bueno tener el diseño lo más ajustado posible a lo que podría llegar a ser el diseño final, porque nos llevaremos menos sorpresas. Nos las vamos a llevar igualmente, pero siempre es mejor así, de verdad, hacedme caso. Y si además podéis hacer un diseño e imprimirlo en 3D, mejor. Más que nada porque con el diseño 3D te quedan unas piezas más chulas y puedes hacer un robot más a medida de lo que quieres. Incluso si necesitas ciertas partes mecánicas complejas, la puedes hacer con impresión 3D. Eso no quita que no podáis usar otra tecnología. Incluso podéis hacerlo de madera, etc. Eso ya a elección de cada uno. Los más puristas, pues incluso pueden hacerla con piezas de aluminio, si tienen pues algún sistema de corte con láser o tienen una CNC o cosas así. Pero vamos, para el común de los mortales, oye, también podéis hacerlo de cartón, dependiendo del robot que queráis hacer, ¿vale? Y bueno, importante, después de haber hecho la parte mecánica, y en la parte mecánica haber pensado
en el espacio que hay que dejar para colocar la electrónica, el siguiente paso será colocarla y llevar a cabo el cableado. Y luego a partir de ahí ya vendrá pues todo lo que sería el tema de la programación del robot. ¡Ojo! Por favor, os lo aviso ya, haced un diseño mecánico que sea muy bueno, porque de nada sirve tener un software maravilloso, una electrónica impresionante, unos servos estupendos, si luego al final el sistema mecánico está lleno de holguras, o mecánicamente hay piezas que se doblan, hay rozamientos de unas piezas con otras que impiden el correcto movimiento del robot, etcétera, etcétera, etcétera. Así que pensad muy bien en el sistema mecánico, porque de él depende también fuertemente el éxito o el fracaso de vuestro diseño de vuestro robot. Una vez que hemos hecho todo lo anterior, ya he dicho que habría que hacer también lo que sería la programación del software. Y entonces para ello, pues evidentemente hay que elegir también qué lenguaje de programación vamos a usar. Por ejemplo, si vamos a usar Arduinos, pues sabemos que tendremos que programar en C++ o en MicroPython, dependiendo del modelo, porque son modelos muy pequeñitos, pues MicroPython no corre, ¿no? Pues si vamos a usar una Raspberry Pi, pues podremos programar prácticamente cualquier lenguaje de programación. Además, es muy recomendable pues tener lo que se llama un control de versiones y luego pues hacer unit tests, porque, bueno, eso lo de los unit tests ya es un poco más si queréis hacer algo más profesional, pues si queréis hacer versiones de vuestro robot y demás, porque si no, de una versión para otra, pues no sabéis si habéis cambiado algo, si al cambiar algo, pues el resto de la funcionalidad del software van a cambiar o no. Así que, bueno, lo dicho, tened esto también muy en cuenta. Fijaos además que esto incluso puede determinar físicamente cómo va a ser vuestro robot. ¿Por qué? Porque imaginaos, por ejemplo, que, bueno, no sabéis ni programar en C++ ni en MicroPython y solo sabéis programar, yo qué sé, en otro lenguaje de programación. Pues entonces tendréis que buscar, a lo mejor, pues un microcontrolador que os resulte a vosotros cómodo de programar. Entonces eso ya va a determinar, pues, por ejemplo, sin ir más lejos, pues parte del peso del robot, porque ese microcontrolador y la plaquita que vayáis a usar de desarrollo, pues va a tener un determinado tamaño, va a tener un determinado peso y van a tener unos determinados puntos de anclaje en vuestro robot. Luego veis como algo tan simple, de nuevo, una vez más, como el software, termina repercutiendo en lo que es el hardware del robot. Tenedlo en cuenta. Y bueno, ya ha llegado el momento de estudiar el consumo eléctrico de cada una de las partes de nuestro robot, tanto de las partes mecánicas como de cada uno de los dispositivos electrónicos que van a dar forma o van a hacer viable nuestro robot. En concreto, suponiendo que tuviésemos un componente hardware, el componente I, que ya podría ser un servo, un componente electrónico, etcétera, da igual, y teniendo en cuenta que sabríamos que ese componente hardware funciona a una determinada tensión V sub I, en voltios, muy importante las unidades, para que todos los cálculos que voy a ir indicando a continuación pues tengan sentido y realmente sean útiles. Y suponiendo también que consume una determinada corriente I sub I en amperios, la potencia consumida por ese elemento, por el elemento iésimo, la potencia P sub I, será igual al producto de dicha tensión por dicha corriente. Ahora, eso sí, cuidado con los servos, porque pueden llegar a multiplicar incluso hasta por 10 su consumo, dependiendo pues del funcionamiento que tengan en ese momento, si están levantando una carga muy pesada, o si están haciendo algún esfuerzo, o simplemente queremos que cambien muy rápido su posición, etc. Así que cuidado con el cálculo de la potencia de los servos. Haced un estudio medio, un cálculo medio y demás. Bueno, una vez que hemos calculado la potencia de cada uno de los elementos, la vamos a sumar y vamos a obtener un valor P, que es el valor de la potencia total que va a necesitar nuestro robot para funcionar. Ahora vamos a calcular las baterías, en concreto, cuál va a ser su tensión necesaria y vamos a elegir el tipo de tecnología que vamos a usar en las baterías. Bueno, ya os aviso que usaremos baterías LiPo. Pero bueno, habrá que elegir cuántas celdas deberán de tener
estas baterías LiPo. Así que vamos a verlo. Ahora vamos a ver cómo podemos elegir la tensión de funcionamiento de las baterías. Para poder elegirlas, claro. Entonces, para ello nos vamos a nuestra lista de los elementos hardware, tanto mecánicos como electrónicos, pero que funcionan con corriente, evidentemente, y vamos a mirar sus tensiones de funcionamiento y vamos a coger el mayor valor de ellos. Bien, ahora bien, ¿qué pasa si por ejemplo tenemos un elemento que funciona a 12 voltios y todos los demás funcionan a 3 o funcionan a 5? Bueno, pues en ese caso podríamos pensar en elegir baterías de 12 voltios. Por ejemplo, ¿no? Que la tensión de las baterías fueran de 12 voltios y luego, mediante una conversión de DC-DC, pues bajar la tensión a los 3 o 5 voltios del resto de la electrónica. Esa sería una opción. Otra opción sería justo la inversa, que sería hacer que nuestra electrónica funcione toda pues, a 5 voltios y luego usar otro conversor de DC-DC que eleve esos 5 o 3 voltios a los 12 voltios que necesitemos. Pero bueno, esos serían casos ya muy especiales. En esos casos especiales de elementos que están sueltos, ya eso ya depende. Bueno, en esos casos especiales en los que hay elementos que digamos que elementos muy contados que funcionan con tensiones completamente diferentes a lo que sería el resto de la electrónica, pues en ese caso pues simplemente lo que tenemos que meter, insisto, pues sería un conversor DC. Y en la fórmula que aparece en la pantalla para el cálculo de V sub E, la tensión de alimentación de la electrónica, simplemente nos fijaríamos en las tensiones máximas del resto de elementos. No de este elemento raro que va a 12 voltios, sino, bueno, pues de los restantes. Sí, entonces, me refiero, si los restantes son elementos a 3 voltios y a 5 voltios, pues cogeríamos 5 voltios. ¿Vale? Como tensión máxima elegida. Luego hay que añadirle a esa tensión, es bueno, aconsejable, un pequeño margen de 1 o 2 voltios, porque de esta manera garantizamos que la electrónica va a funcionar correctamente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la tensión que tuviera al final nuestro sistema fuera de 6 voltios y tuviéramos electrónica que funcionase a 5 y otra electrónica que funcionase a 3? No hay problema, insisto, hay conversores DC-DC que te bajan a la tensión que tú quieras. Y además tienen una eficiencia energética bastante buena y son muy pequeñitos y muy baratos. Entonces, esa tensión genérica que tuviésemos de, imagínate, 6 voltios, 7,2 voltios y demás, que sería lo más normal tener 7,2 voltios, pues con estos conversores de DC-DC se pueden usar y se pueden alimentar pues, bloques electrónicos que tengan determinados niveles de tensión. Por ejemplo, tendríamos un conversor de DC-DC pues, para convertir esos 7,2 voltios en 5 voltios, otro para convertir los 7,2 en 3,3 y así sucesivamente. Incluso pues, podríamos tener otro conversor de DC-DC pues, para alimentar electrónica que funcionase a 12 voltios. Luego lo que tenemos que hacer es elegir el tipo de tecnología que vamos a usar en las baterías. En nuestro caso, yo, bueno, recomiendo típicamente usar baterías de litio polímero, las famosas LiPo que se usan en radiocontrol. Pues son fáciles de encontrar, tienen precios asequibles y luego hay toda una electrónica alrededor, que como son los BMS, que sirven para el equilibrado de las baterías y para su carga, etcétera, 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 y bueno, así como cargadores, evidentemente, que nos pueden facilitar mucho la vida a la hora de diseñar nuestro robot. Entonces, suponiendo que nos hemos decantado por usar las LiPo, las baterías de litio polímero, aunque insisto, están también la posibilidad de usar baterías de níquel-cadmio, de plomo y demás, pero bueno, no tienen una densidad energética tan alta como las LiPo, pues lo siguiente que sería necesario hacer es ver cuál es la tensión, digamos, nominal de esa batería LiPo que tendríamos que elegir. Por ejemplo, si en el cálculo anterior VB nos salía 5, pues, y con un par de voltios, pues 7, pues si sabemos que cada batería LiPo tiene pues una tensión, bueno, cada batería LiPo, cada una de las celdas de las baterías LiPo que se conectan en serie para conseguir una determinada tensión, pues tienen una tensión nominal de 3,7 voltios, pues está claro que si usamos 2, que tendríamos,
7,4 voltios al final en serie, pues en ese caso pues estaríamos justo cumpliendo las especificaciones de V sub B, que habíamos dicho anteriormente, y que pues en este caso el número de celdas en serie que ahí aparecen como con la letra C, pues en ese caso sería de 2. Porque tendríamos dos elementos de 3,7 voltios, porque 3,7 voltios sería la tensión nominal de cada una de las celdas de una batería LiPo. Por eso digo que si VB tiene que ser igual a C veces 3,7 voltios, C tiene que ser un número entero que se obtiene como un redondeo al alza del cociente entre V sub B y 3,7. Es decir, si nos da, por ejemplo, 2,8, pues un redondeo al alza serían 3. Un número entero, eso sí, tiene que ser un número entero, porque no hay 1,5 celdas, no, es o una celda, o 2, o 3, 4, etc. Una vez que ya tenemos el valor de C, volvemos a recalcular V sub B, haciendo ahora que sean 3,7 por C, donde C es ese número redondeado. Entonces esto nos va a hacer que, por ejemplo, si antes habíamos dicho que VB iba a ser de 7 voltios, pues después de hacer este cálculo pasarás a valer 7,2 voltios. Y eso nos va a dar nuestro voltaje de exceso, VE, que, bueno, pues en este caso serían de 0,2 voltios, ¿no? Por ejemplo, si habíamos dicho que VB valía inicialmente pues 7, que era nuestra aproximación inicial. A continuación lo que hacemos es calcular la corriente total del sistema. Entonces, para ello vamos a partir de la tensión de nuestro sistema, la VB que al final hemos calculado, en este caso serían los 7,2 voltios, que nos lo darían las baterías LiPo, y la potencia que habíamos calculado antes como la suma de todas las potencias. Entonces dividimos esa potencia entre esa tensión, esos famosos 7,2 voltios que habíamos dicho, nuestra V sub B, y nos va a dar la corriente I sub B expresada en amperios que deberá de suministrar nuestro sistema de baterías a todo el sistema. Pero este valor I sub B es un valor bastante teórico, porque no hay que olvidar que en el sistema hay pérdidas. Pérdidas de conversión en los conversores de DC, pérdidas por calor, pérdidas por... en fin, un montón de historias. Entonces, podemos suponer, que, por ejemplo, que hay unas pérdidas que lo que he llamado L de un 10%. Entonces, partiendo de ese valor, calculamos de nuevo nuestra intensidad, digamos que debería de tener nuestro sistema, y en ese caso, lo que he llamado I sub BL valdría pues lo que aparece ahí, ¿no? Ese valor. Entonces, ¿esto qué va a ocurrir? Que nuestra I sub BL va a ser un poco mayor que nuestra I sub B. Esta I sub BL, digamos, realmente no existe, no la puedes medir. Lo que pasa es que la calculamos para calcular, a su vez, lo que va a ser la capacidad total del bloque de baterías en miliamperios por hora que vamos a tener que elegir para que nuestro sistema funcione correctamente, ¿no? Con la autonomía que queramos de H horas, que habíamos especificado al principio dentro de nuestros requisitos. Entonces, en concreto, pues para calcular esta capacidad total del bloque de baterías en miliamperios por hora, lo que hay que hacer es multiplicar 1000 por el número de horas por el valor de I sub BL que acabamos de decir. Es el momento de elegir ya las baterías comerciales que vamos a usar para hacer funcionar nuestro robot. Entonces, para ello necesitamos la tensión de las baterías, que hemos dicho que iba a ser VB, que en su día dijimos, bueno, que iba a ser, bueno, por ejemplo, 7,2 voltios, y buscamos una capacidad de estos packs de baterías que sea igual o superior a este C sub TB que acabamos de calcular. Entonces, normalmente no vamos a encontrar una batería con ese valor, con este valor de C sub B, por lo que habrá que recurrir a conectar varias baterías en paralelo. ¿De qué capacidad? Pues la capacidad que habíamos calculado, C sub B, dividido entre el número de baterías B, que nos vienen bien. Ya hemos dicho que no va a ser fácil encontrar una batería que tenga el valor C sub TB que hemos dicho. Entonces, para ello es necesario conectar baterías en paralelo. ¿Cuántas? Pues dependiendo de las baterías estándar que encontremos, de la capacidad que tengan. Entonces, por ejemplo, buscamos que tengan una tensión de 7,2 voltios. Vale, eso es lo fácil. Ahora a continuación buscamos en el mercado qué baterías hay con cuántos miliamperios por hora. Y ya empezamos a jugar. Y empezamos a decir, bueno, pues si nuestros requisitos nos dan una C sub TB de, por ejemplo, 2000 miliamperios hora, y resulta que encontramos en el mercado baterías de, ¿qué te digo yo?, 720 miliamperios hora, pues tendríamos que usar realmente 3 y tendríamos un exceso de capacidad, pero bueno, no pasaría nada. Entonces B aquí en los cálculos valdría 3.
Pero hay veces que, por ejemplo, nuestro robot sería muy simple y, por ejemplo, el típico robot con ruedas y no me interesa calentarme la cabeza. Y entonces puedo elegir una única batería que a lo mejor encontramos en el mercado que no las hay de 2000 mAh, pero la hay de 2500. Pues bueno, pues se toma esa única batería de 2500 amperios-hora y 7,2 voltios. Vale, pues eso cumpliría nuestros requisitos. El problema está en cuando tenemos robots con una determinada forma, digamos, que puede ser un poco complicada, ¿no? En el caso de Bolly teníamos el problema de que es un robot esférico. Entonces, coger y elegir una única batería con todo el amperaje no era factible porque si no nos quedaría un mazacote cuadrado y Bolly es esférico. Entonces teníamos que dividir toda esta capacidad en muchas pequeñas baterías para que la forma de estas baterías se amoldasen a la estructura esférica del robot. Entonces, este tipo de consideraciones es necesario luego tenerlas en cuenta porque podéis distribuir incluso los pesos de la batería, de todas las baterías, que no es despreciable, ¿eh? De hecho es una de las partes más problemáticas del robot, ¿no? Entonces, podéis jugar con la combinación de baterías de diferentes capacidades para distribuir esa capacidad necesaria a lo largo de toda la estructura del robot. Y así ir distribuyendo también los centros de masas de forma que, pues obtengáis una colocación idónea que haga que vuestro robot sea lo más estable posible. Luego hay que tener algo también muy en cuenta, y es que cuando tenemos una batería LiPo, en la cual tenemos más de una celda, es decir, con tensiones nominales superiores a 3,7 voltios, por ejemplo 7,2, en ese caso, por ejemplo, en el caso de 7,2 tendríamos que el número de celdas sería 2. Cuando tenemos ese problema, es necesario equilibrar cada una de esas celdas que forman la batería LiPo durante el proceso de carga. Y para ello se necesitan usar BMS, ¿no? que significa Battery Management Systems. Entonces, ¿qué es esto del equilibrio de la carga de cada una de las celdas? El equilibrado de cada uno de los elementos de una celda de una batería LiPo consiste en asegurar que cada uno de los elementos, cada una de estas celdas que forman la batería LiPo, después de la carga, contienen o se cargan al final exactamente a la misma tensión, y que tienen la misma carga. Eso es muy importante porque si no, luego tendrían, a la hora de descargarse la batería, si estuvieran descargadas a diferentes tensiones, pues habría una celda que se descargaría antes que otra. Y cuando una batería LiPo o una celda se descarga profundamente, es peligrosa porque puede estallar. Entonces, estos BMS lo que garantizan es que todas las celdas se cargan por igual para que cuando se descarguen también todas se descarguen por igual. Y de esta manera conseguir un funcionamiento no peligroso de las baterías LiPo. Afortunadamente, estos sistemas de carga, los BMS, son muy económicos, muy pequeñitos, y los podéis encontrar fácilmente por internet. Y además, dependiendo del tipo de corriente de carga que queráis, el número de celdas que se tengan que cargar, etcétera, etcétera, etcétera. Si para obtener la corriente necesaria fuera necesario conectar en paralelo varios bloques de celdas de una determinada tensión, VB, por ejemplo, lo que he dicho antes, ¿no? Necesitamos 2000 mAh a 3,7 voltios. Y en el mercado pues solo hay, imagínate, para extensión solo encontramos a un precio económico, claro, me refiero, pues baterías de 750 mAh. Pues en ese caso tendríamos que colocar 3 baterías en paralelo. Pero, ojo, no es recomendable, aunque la gente lo haga, conectar las baterías en paralelo así a lo bruto. Es conveniente conectar en el terminal de salida de cada una de las baterías un pequeño diodo Schottky de muy baja tensión de caída, 0,1 voltios, que soporte además los amperios que tiene que suministrar esta batería, con el fin de evitar que por ejemplo, que una batería que estuviera muy cargada empiece a entregar o a intentar cargar otra batería. Y fijaos que en este proceso de carga lo que ocurriría es que no se estaría llevando una carga a través de un sistema de equilibrado, sino que sería simplemente inyectando corriente. Y eso es peligroso, porque daría lugar a que el sistema, o sea, cada una de las baterías se terminaría desequilibrando. Entonces, no es conveniente, aunque la gente lo hace. Lo aviso. Pero yo no. En Bolly no lo hacemos así.
Otra cosa que aconsejo que hagáis es que a la salida del bloque de baterías conectéis un conversor DC-DC para asegurar que, independientemente de que las baterías vayan descargándose poco a poco, la tensión del sistema aún así permanezca estable y dentro de los valores que vosotros hayáis definido. Pues, por ejemplo, 7 voltios, o 6 voltios, o 5 voltios, en fin, los que queráis. Entonces, de esta forma tendréis una tensión estable de funcionamiento durante todas las horas de funcionamiento del robot. De nuevo quiero hacer hincapié en algo importante, y es en la distribución de las baterías. Y es que dependiendo del tipo de robot que tengamos, el centro de masa del robot debe de estar en una determinada posición. Por ejemplo, en el caso de un bípedo, lo normal sería tener un centro de masas a la altura del ombligo. De todas maneras, cuando diseñamos un bípedo, podemos hacer muchos tipos de bípedos. Y hay bípedos que incluso pueden tener el centro de masas muy bajo. Imagina, por ejemplo, el caso de un robot que tuviera, digamos, su tronco que estuviera entre las piernas. Sí, el tronco entre las piernas, es decir, tal y como aparece en la figura. En ese caso, el centro de masa estaría muy bajo y este robot sería especialmente estable. Y no dejaría de ser un robot bípedo, porque se tiene la definición de bípedo, es decir, tiene 2 patas. En este caso, además, pues lo tendríamos muy fácil, ¿no? Sería un robot que sería muy facilito de mover. Sin embargo, los robots bípedos clásicos, de tipo humanoide, tienen un centro de masas más alto. Y, bueno, se complica más su control. De hecho, robots como por ejemplo Atlas tienen el centro de masas muy alto, porque si os fijáis tienen un torso muy voluminoso y eso hace que, bueno, su control pues sea más complicado. De nuevo, si usáis robots con otras configuraciones, pues robots hexápodos, cuadrúpedos, esféricos y demás, podéis jugar con la disposición de la batería para conseguir que tengáis configuraciones pues más estables, que consuman menos baterías, que se muevan más fácilmente, etcétera, ¿no? Y bueno, el caso más fácil, pues el caso de los robots con ruedas. Sobre los robots con varias patas, por ejemplo, cuadrúpedos, hexápodos y demás, hay algo que normalmente no se hace. Concretamente en el caso de robots hexápodos. Lo que podréis ver normalmente por internet es que se colocan las baterías en el cuerpo central del robot. Pero eso tiene un problemilla, y es que eso da lugar a que los servos trabajen mucho. Hay un truco para los robots hexápodos que es colocar las baterías en las patas. De esa manera el cuerpo central pesa muy poco y si además eligen adecuadamente la mecánica, pues el consumo de los servos es realmente pequeño. Así que, insisto, sed astutos a la hora de diseñar mecánicamente vuestro robot y de distribuir las baterías en él, porque os pueden resolver muchos problemas y os pueden aumentar enormemente la autonomía de vuestro robot. Vamos a empezar ahora a explicar lo que sería el cálculo del peso del robot. ¿Cómo influyen la disposición de todos los elementos en su peso, en su centro de masas? ¿Cómo se deben elegir los servos adecuadamente dependiendo del peso de articulación que haya que mover y dependiendo de cómo estén colocados los servos? Y algunos trucos pues para ajustar este centro de masas de cara, bueno, pues a la implementación final y a las pequeñas variaciones que nos podamos encontrar en la implementación final de nuestro robot. Y ahora vamos a empezar con el cálculo del peso del robot, en concreto con lo que serían el peso de cada uno de sus elementos. Ya os digo de antemano que el peso del robot va a venir determinado principalmente por el peso de las baterías y de los servos. El peso de la electrónica va a ser normalmente muy pequeño en comparación con el resto de todo lo demás. Y mi consejo es que hagáis un buen diseño 3D eligiendo materiales que sean muy livianos para que nuestro diseño final no se vea comprometido por este tipo de variaciones en cuanto al peso debido a la estructura final de apoyo o de soporte de nuestro robot.
Por eso algunas partes pues es bueno hacerlas en aluminio, especialmente aquellas partes que vayan a soportar mucho peso y queramos evitar la torsión de los elementos, y otras partes pues podríamos hacerlas pues, en madera de balsa incluso, o incluso pues piezas impresas en 3D. Así que, bueno, empezamos a sumar el peso de todos los componentes electrónicos, la de las baterías, finalmente elegidas, eso es muy importante, y la de los servos. Pero claro, los servos habíamos elegido unos inicialmente al azar, pues con un cierto criterio, ¿no? En función de lo que era nuestro diseño preliminar 3D, de cómo queríamos que fuera el robot. Lo que pasa que eran pues unos servos un poco ideales, ¿no? Teóricos, ¿no? Muy genéricos. Ahora es el momento de fijar exactamente qué servos vamos a necesitar, porque además eso puede llegar a trastocar nuestros cálculos de nuestros consumos, con lo cual tendremos que volver otra vez a hacer los cálculos que hemos hecho anteriormente, y además también va a modificar el peso del robot, porque a lo mejor necesitamos servos que son de muy alta calidad, y esos servos son más pesados que los más baratos, que son de plástico. Los de alta calidad, todos sus componentes, por ejemplo, son metálicos y van a pesar más. Rodamientos, engranajes, todo eso va a ser metálico. O a lo mejor hay servos que tienen que ser especialmente voluminosos, o tenemos que poner motores. Entonces todo eso va a influir finalmente en el peso y en el consumo. Y como influye en el consumo, va a cambiar los requisitos energéticos y de baterías y demás que habíamos calculado anteriormente. Esto es un proceso iterativo, ya os lo digo. Cuando lleguéis a este punto, a lo mejor tenéis que volver a hacer los cálculos que hemos hecho antes, y si habéis metido suficientes márgenes, no habéis sido muy justos en los cálculos, pues lo normal es que no haya muchas variaciones y que todo esto pues funcione bien. Si acaso tendríais que poner típicamente pues algunas baterías más en paralelo o algo así, pero poco más. Bueno, la cuestión es que partimos, por tanto, como digo, de hacer una primera aproximación del tipo de servo que se va a usar en cada articulación. Lo que hay que hacer a continuación es calcular el par aproximado que deberá de soportar cada articulación en base al boceto mecánico del robot y a la disposición de las baterías antes elegidas. Elegir los servos más ligeros y baratos para los que soporten pares menores, es decir, los de plástico, y los servos más caros, con motores más potentes y rodamiento y drenajes metálicos, como he dicho anteriormente, para los que requieran mayores pares. Es decir, un caso típico de esto suelen ser los robots bípedos, ¿vale? Pues los servos que están en las rodillas del robot, esos servos es conveniente que sean de tipo metálico. Entonces son pesos más caros, más potentes, más robustos y mejores, ¿no? Sin embargo, para mover la articulación del codo, del brazo de un robot, pues no es necesario a lo mejor un servo de tipo mecánico. Insisto, también depende de cuánto pese el brazo, porque si pesa mucho, pues entonces sí, y los cálculos no se ajustan a los requisitos que tenemos, pues entonces habría que elegir un servo mejor. Pero en principio suele ser un criterio normal. Por ejemplo, en un robot bípedo, pues el servo que girase la cabeza, pues puede ser perfectamente un servo pues con rodamientos de plástico, incluso un microservo, ¿no? Hay servos de tamaños muy diferentes y de precios también muy diferentes, así que es conveniente dedicarle un tiempo a ellos y a buscar el que mejor se ajuste a nuestro diseño y a cada una de las partes que se tengan que mover. Y llegados a este punto, una vez que hayamos elegido los servos, va a ser necesario volver otra vez al diseño mecánico en 3D que tengamos, porque habrá que típicamente reajustarlo para hacer que encajen correctamente los servos que finalmente hayamos elegido. Insisto, esto es un proceso iterativo. Por una parte, será necesario, una vez elegidos los servos, ver cuáles son los pesos, cuáles son los consumos, si es necesario añadir nuevas baterías o no, etc. Y en función de eso y de las nuevas baterías que haya que añadir y de los servos que hayamos elegido, pues es necesario ajustar de nuevo la mecánica. Es así, es un proceso iterativo, pero mejor hacerlo bien desde el principio que luego llevarse sustos. Por último, es conveniente reservar en el robot un espacio para poder añadir, por ejemplo, limaduras de metal,
de una determinada densidad, dependiendo de los requisitos de peso que tengamos, para que usando este depósito pues podamos ajustar los centros de masa más exactamente y conseguir que el centro de masas caiga justo donde queramos. De hecho, en Boli podemos encontrar este depósito a su espalda. Entonces tiene una especie de mochila hueca en donde se meten limaduras de hierro, concretamente. Veamos ahora qué cálculos hay que hacer para elegir los servos adecuados de nuestro robot. De hecho, para calcular los pares de los servos, lo que se recurre típicamente es a hacer una simplificación mecánica del modelo de las partes que tiene que mover ese servo. En concreto, si un servo tiene que mover un brazo, pues lo que se hace es considerar todo el peso del brazo como si fuera una determinada masa puntual, M, que se tiene que mover a una determinada distancia D del eje de rotación del servo. Una vez que hemos hecho esa simplificación, lo que tenemos que mirar a continuación es el ángulo en el que normalmente va a trabajar ese servo. En concreto, el peor ángulo en el que normalmente se va a encontrar moviéndose ese servo. Por ejemplo, el peor caso sería en el cual alfa valiera 90 grados. Porque, bueno, en ese caso el seno valdría 1 y entonces el servo tendría que trabajar mucho y por tanto consumiría mucho. Y no es bueno tener un servo consumiendo mucho tiempo en una posición como la que acabo de describir, en el cual alfa valdría 90 grados, porque eso al final terminaría quemando al servo. A menos que usemos servos de unas determinadas características mecánicas, como luego explicaré. Entonces, ¿cuál es el truco que uno tiene que tener en cuenta cuando uno coloca un servo? Pues que uno tiene que buscar que el rango de movimientos del servo dé lugar a un alfa que sea muy pequeñito. ¿Para qué? Para que ese alfa, al ser pequeño, contribuya a través del seno en un valor también muy pequeño. Y así el par que tengamos sea también muy pequeño y el consumo sea, por tanto, también muy pequeño para este servo. Es decir, lo suyo es que al final la masa que tengamos que mover se encuentra en la vertical de lo que sería la línea que describiría el vector peso de nuestra masa, ¿vale? Entonces, todo lo que se encuentre en la vertical, es decir, siempre que alfa estuviera próximo a 0, tendríamos unos consumos muy pequeños. Y eso es bueno. Así que hay que diseñar todo el robot teniendo en cuenta eso. Es fundamental. Cuando uno ya tiene experiencia, cuando uno ya tiene una cierta experiencia haciendo robots, esta consideración de que alfa tiene que ser pequeño, la tiene ya metida en la cabeza y hace todo el diseño pensando precisamente en esto, para evitar que los servos se quemen y sufran. Pero bueno, si tú estás empezando, pues lo normal es que esto no lo hayas tenido a la hora de llevar a cabo el diseño de tu robot y probablemente tengas que rediseñarlo. Bueno, ya que sabemos cuál es el par que va a tener el servo en cuestión, tendremos que elegir qué tipo de servo. Bueno, si es un servo que va a tener un par muy pequeñito, pues los usaremos de nylon. Si no, va a estar en una parte que vaya a soportar grandes torsiones y grandes esfuerzos, pues vale bien un servo que tenga partes de nylon, o sea, de plástico internamente. Entonces son baratos, son ligeros y demás. Pero si va a tener que soportar pares muy grandes y va a estar en zonas de mucho estrés, como hemos dicho, por ejemplo, las rodillas de un robot bípedo, pues en ese caso habrá que usarlos de metal y, bueno, saber que van a pesar un poquito más. Luego, a continuación, habrá que elegir qué tipo de comunicación queremos que use el servo, porque hay, digamos, varias formas de transmitirle el valor de referencia al servo. El valor de referencia es, al fin y al cabo, el ángulo que queremos que adopte el servo. Entonces, están los servos en los cuales este valor se transmite mediante PWM, que es modulación de ancho de pulso, que típicamente se usa en servos baratos, y luego están otros servos más caros en los cuales la información se transmite digitalmente con un determinado formato, ¿no? Estos son servos más caros, pero tienen una ventaja, y es que lo que tienes es un bus de comunicaciones. Ese bus de comunicaciones, que es un único cable, se va pasando de servo a servo, con lo cual te simplifica enormemente el cableado del robot. Sin embargo, con los otros servos, con los baratos, pues tienes que llevar de cada servo
un cable hasta lo que sería la tarjeta controladora, que llevará, pues puede ser un Arduino o algo semejante, ¿no? Que va a controlar el servo. En fin, y eso como todo, depende ya del dinero que esté dispuesto a gastarse cada uno y también de los requisitos, pues de espacio, de peso y demás que tenga el robot. Insisto, estos últimos, los que usan un bus, son bastante más caros que los otros, ¿no? Los que usan simplemente PWM. Luego además existen dos tipos de servo, que serían los analógicos, que de nuevo pues son los baratos, y los digitales, que son mejores, tienen mayor precisión, son más rápidos y además tienen la posibilidad también de funcionar mediante o bien por PWM o mediante un bus serie. Bueno, no lo he dicho, pero es evidente que bueno, lo que habría que hacer con todo esto que he estado explicando del alfa, la masa y la distancia de esta masa respecto al eje de giro del servo, es que con esos parámetros calculamos el par del motor. Bueno, el par del servo, concretamente. Y ese par del servo lo vamos a buscar por internet, o sea, vamos a buscar servos en internet que se ciñan, que cumplan con este par. Como mínimo, si encontramos servos que tienen un par mayor, pues bueno, tenemos una holgura y eso siempre viene bien. Ahora, eso sí, como ya estaríamos eligiendo el servo definitivo en nuestro diseño, tendríamos que mirar de nuevo el consumo de ese servo y la tensión de funcionamiento, por si hubiera que reajustar de nuevo los cálculos que hasta ahora llevamos hechos. Cosas que pasan. Vamos a calcular ahora la potencia consumida por cada uno de estos servos. El cálculo de la potencia varía dependiendo del movimiento que queramos hacer. Por ejemplo, en la primera fórmula tendríamos la potencia necesaria para mover una masa verticalmente a una determinada velocidad. En el caso de que lo que quisiéramos fuese mover una articulación a una determinada velocidad angular omega, pues lo que habría que hacer es multiplicar el par que habíamos calculado anteriormente para el peor caso, por la velocidad angular que tenemos. Eso en ambos casos nos van a dar una potencia. Entonces, estos valores que acabamos de calcular ahora deberían de ser inferiores o iguales a los que habíamos calculado con anterioridad. Si no, pues entonces habría que volver a recalcularlo todo, o si acaso lo que ocurriría es que al final pues el robot pues no se podría mover como estamos especificando. Hay un caso que no lo he puesto en la diapositiva, pero que es evidente, y es que, bueno, en el caso que tengamos que mover un cochecito, pues la expresión que habría que calcular es muy parecida a la que aparece ahí, del peso es igual a masa por gravedad por la velocidad, pero multiplicando esta expresión por el coeficiente de rozamiento de lo que serían las ruedas con la superficie. Quiero hacer especial hincapié en algo que normalmente cuando uno empieza a hacer robots obvia, y es la forma de alimentar lo que son los servos, la parte de los servos. Bueno, los servos tienen que estar alimentados de forma independiente a lo que es la parte de la electrónica. Es decir, tiene que haber un cable desde las baterías hasta la parte de la electrónica de control y otro cable que vaya desde la batería hasta la alimentación de los servos. Es decir, tienen que ser dos cables diferentes. No vale que del mismo cable que va desde las baterías hasta la alimentación, entre medias, en algún sitio, cojamos otros dos cables y los llevemos a la alimentación de los servos. Eso no vale, porque produce una serie de interferencias que hace que la placa controladora no funcione, se cuelgue, de errores, etc. ¿Vale? Idealmente, si pudierais separar incluso más todo esto, ¿no? Es decir, incluso dividir las alimentaciones de determinadas partes del robot, por ejemplo, lo que serían las piernas de un robot, pues que esas piernas del robot estén alimentadas solo por un conjunto de baterías, los brazos por otro conjunto de baterías, etc. Pues eso puede resultar interesante de cara a eliminar vibraciones, ¿no? Tienes otros problemas y es que te puede ocurrir que, vale, a lo mejor tus piernas empiezan a moverse mal porque se han acabado ya las baterías, pero los brazos siguen funcionando estupendamente, ¿no? Entonces, todo eso es algo que hay que tener en cuenta.
Pero bueno, son criterios de diseño. Ya cada uno decide qué es lo que quiere. Incluso podrías separar y tener alimentaciones completamente separadas, o sea, unas baterías solo para la electrónica y otras solo para la mecánica, para los servos. En ese caso lo que te podría suceder es que, por ejemplo, se acabasen las baterías de los servos, entonces el robot no pudiera moverse, pero la electrónica pudiera seguir funcionando, lo cual no está mal, porque eso te permite informar, por ejemplo, al usuario de que se han acabado las baterías, de que el robot va a dejar de moverse correctamente, e incluso eso puede hacer que el microcontrolador, o la tarjeta de controlador, el sistema de control, pues como sabe en qué estado se encuentran las baterías de alimentación de la parte mecánica, pues puede empezar a cambiar criterios, ¿no? Y decir, bueno, pues es el momento de que vayamos a la estación de carga y entonces puede hacer algoritmos de optimización de su energía y demás para conseguir ese objetivo, ¿no? Incluso puede mandar mensajes de aviso, etc. Es decir, interesante es tener esto que os acabo de decir, de tener separada la alimentación de la electrónica de control de lo que es la electrónica encargada de la parte mecánica, porque así digamos que la parte inteligente siempre podría estar activa y puede hacer gestiones inteligentes de este problema de alimentación de la parte mecánica. Y llegamos a lo que sería la parte de la impresión 3D. ¿Por qué uso una impresión 3D? Bueno, pues tal y como aparece ahí en la presentación, pues para conseguir piezas de precisión y a medida, para personalizar el aspecto del robot y conseguir un aspecto pues muy chulo, ¿no? Cosas que normalmente pues no podrías hacer pues con piezas de madera o de estos materiales de madera de balsa y demás, que son piezas pues, planas, ¿no? Pero con una impresión 3D pues puedes darle forma al robot, tener partes curvas, puedes hacer mecanismos complicados, engranajes, etc., ¿no? En cualquier caso, los materiales que se pueden usar en una impresión 3D pues son muy variados y hoy por hoy muchísimo más, hay prácticamente de casi cualquier material, diría yo. Pero vamos, yo el que uso normalmente es el PLA. Es barato, da una robustez buena y bueno, es fácil de imprimir, tiene unas temperaturas también no muy altas y todo eso es bueno. Además, luego, eso sí, para piezas que requieran una determinada flexibilidad, pues se puede usar otro material, por ejemplo el PETG, que es un material muy flexible, ¿vale? Entonces no se rompe, entonces lo puedes doblar y es bueno, por ejemplo, pues para hacer articulaciones en el robot de forma muy fácil. Por ejemplo, de hecho, en Boli, en nuestro robot, la articulación de los codos está hecha precisamente de esa manera y la articulación de las manos, bueno, las articulaciones de los dedos usan precisamente este material, porque ya te digo, no se rompe aunque lo dobles y es flexible. Hay que tener en cuenta, eso sí, que cuando uno imprime en 3D, la disposición de la pieza a la hora de la impresión determina drásticamente la resistencia de esa pieza, por ejemplo, a la torsión. Entonces no es lo mismo imprimir una pieza en horizontal que en vertical, dependiendo de qué esfuerzos vaya a soportar esa pieza. Incluso esta disposición debe ser elegida adecuadamente en base a cómo vayan a ir colocados los tornillos, porque si no se elige bien, lo que va a ocurrir es que esa pieza, al colocar el tornillo, se parte, se revienta. Entonces, todas esas cosillas hay que tenerlas en cuenta en la impresión 3D. De cara a la mecánica hay que tener en cuenta una serie de puntos y hacer una serie de consideraciones. En concreto, de nada sirve un diseño mecánico si está repleto de holguras, porque entonces el control que vas a tener va a ser patético y vas a tener muchísimos problemas. Además, hay que tener en cuenta las deformaciones y minimizarlas también. ¿Cómo? Usando materiales adecuados dependiendo del peso que vaya a soportar cada una de las partes del robot. Por ejemplo, piezas del robot que vayan a soportar mucho peso es conveniente hacerlas con materiales, por ejemplo, que puedan ser, por ejemplo, láminas de aluminio, pues de 1 milímetro, 1,5 milímetros aproximadamente de espesor.
Piezas que sean más livianas y con menos esfuerzo, que requieran menos esfuerzo, pues las puedes hacer en madera de balsa o la puedes hacer en plástico. Pero bueno, eso ya, insisto, depende de cada parte del motor, ¿eh? Y hay que analizarlas detenidamente. Como dije además anteriormente, es conveniente tener en cuenta pues lo que son los esfuerzos de los servos, de forma que hagamos coincidir las posiciones de reposo de cada articulación con lo que serían las posiciones de par nulo del servo. ¿Qué es eso del par nulo? Pues vamos, conseguir que el alfa sea igual a 0, ¿vale? Entonces, si conseguimos que en la posición de reposo del robot tenemos que los servos están trabajando con un alfa igual a 0, estamos consiguiendo que los pares sean 0 y por tanto no tienen consumo. Es decir, tendremos un robot que en su posición de reposo no necesita consumir corriente. Si además conseguimos que esa posición de reposo sea muy parecida o esté, digamos, o forme parte del funcionamiento normal del robot, habremos conseguido una gran autonomía de una forma automática. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Incluso podéis diseñar el robot para que los servos tengan, o sea, en la mecánica, tenga una posición que permita que las articulaciones, digamos, que se anclen en una determinada posición, ¿no? Cuando el servo no se energiza. Entonces puedes quitar la alimentación del servo y el servo se relaja y automáticamente el robot, pues las articulaciones del robot, pues, por ejemplo, podrían topar con un tope y dejar de consumir absolutamente. Algo así como lo que ocurre con las rótulas de las rodillas de los caballos, ¿vale? Por ejemplo. Además, es conveniente usar en las articulaciones servos o sistemas o motores que incluyan tornillos sin fin dentro de su caja de engranaje. Esto nos va a facilitar algo que en determinadas circunstancias para un robot puede ser crucial. Y es que cuando queramos que el robot mantenga una determinada posición de una articulación, cuando quitemos la tensión del servo, pues eso solo es posible si tenemos, por ejemplo, concretamente, un tornillo sin fin dentro de la caja de engranajes del servo. Entonces esto es muy importante para reducir consumos y para evitar que los servos se quemen. Es decir, imaginad que queremos colocar un brazo muy pesado en una determinada posición y que se quede en esa posición. Si no tuviéramos ese tornillo sin fin, ese engranaje sin fin dentro de la estructura de la caja de reducción de nuestro servo, el motor va a tener que actuar constantemente para mantener esa posición. Sin embargo, si tiene ese engranaje de tipo sin fin dentro de la estructura, se puede quitar la alimentación y el brazo del robot se mantiene en esa posición. Por tanto, el servo no se va a quemar, es decir, el motor no se va a quemar y vas a alargar muchísimo la batería de tu robot porque puedes conseguir una determinada configuración de las articulaciones de tu robot sin tener consumo. Por otra parte, hay veces en las que resulta especialmente interesante el uso de determinados elementos, como por ejemplo los embragues en las articulaciones, ¿no? En concreto, embragues de tipo centrífugo o electromagnético. Para aquellos que no lo sepan, un embrague es un elemento que lo que hace es transmitir tracción desde el motor hacia otra pieza. De forma que cuando no existe esa tracción, esa pieza queda liberada y puede girar libremente. En concreto, el funcionamiento de un embrague centrífugo sería el siguiente. O sea, tendríamos un motor, que ese motor transmitiría su tracción a una pieza, pero a través de una pieza intermedia. Esa pieza intermedia contiene unos elementos móviles que se separan cuando empiezan a girar, debido a la fuerza centrífuga. Entonces, esas piezas entrarían en contacto con la pieza que queremos traccionar y empezaría esa pieza a moverse. Tan pronto como las revoluciones del motor bajen por debajo de una cierta cantidad, ya esas piezas dejarían de friccionarse con el otro bloque y se perdería la tracción y esta otra pieza volvería a girar libremente. Entonces, si usamos, por ejemplo, un motor con un engranaje centrífugo, por ejemplo, en esta articulación de la pierna de un robot bípedo,
estaríamos consiguiendo algo muy interesante, y es que podríamos conseguir que la pierna del robot se moviese a partir del momento en el que el embrague centrífugo empezase a actuar, y a partir de ese momento, cuando ya tuviésemos la pierna colocada en la posición que deseásemos, podríamos desactivar el motor, entonces las revoluciones bajarían y en ese momento esta articulación pasaría a tener un movimiento libre, con lo cual la pierna bajaría por su propio peso hasta tocar el suelo. Y lo mismo podría ocurrir pues con la otra articulación de la pierna, ¿no? La parte más inferior. Entonces esto podría ser una forma muy fácil de ahorrar energía en el movimiento de un robot bípedo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes lo que tienes que hacer. Dar a like, compartirlo en las redes sociales y suscribirte al canal. Además, ahora también estoy en Twitch, así que puedes también seguirme allí pinchando en el link que aparece en la descripción. Y dicho esto, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta prontito. Chao.